Bueno, hola otra vez. Este es otro video sobre suma de vectores, pero ahora esta es la parte 2. En este caso, el sistema de vectores tiene dos vectores que tienen diferente dirección, o sea que van a tener un componente positivo y el otro va a tener un componente negativo, etc. Para estos ejercicios vamos a utilizar las mismas fórmulas. F de x es igual a f coseno de alfa, fy es igual a f seno de alfa y fr es raíz de fx cuadrada más fy cuadrada. Ahora, algo muy importante es esta sección que la voy a explicar ahorita. Bueno, este es nuestro sistema de vectores. Posiblemente cuando lo veas te quedes así de ¡ah! ¿Qué es eso? Pero en realidad es muy fácil. Vamos a iniciar. Paso 1, calcular los componentes, o más bien realizar la sumatoria de los componentes en fx. Ahora, no puedo hacer el cálculo tal cual porque aquí es un ángulo de 125. Como son componentes rectangulares, o sea, utilizo coseno y seno, no puedo utilizar ángulos de más de 90 grados. Así que voy a hacer un truco. Bueno, según es un truco. Voy a calcular este ángulo. Si te das cuenta, esto es una línea recta y todas las líneas rectas miden 180 grados. ¿Sale? Ahora, si yo ya conozco que el ángulo es 125, pues voy a restar 180 menos 125 y así calculo alfa. Lo voy a anotar, alfa es igual a 180 menos 125. Entonces me da la módica cantidad de 55 grados. ¿Vale? Bueno, voy a borrar esto para que no tengamos inconvenientes. Y ahora sí, voy a trabajar con el vector 1 o fuerza 1, que es el de 10, y al de 5 newtons le vamos a asignar F2. Como primero tengo que calcular los componentes en X, voy a iniciar con F1 porque es más cómodo para mí. Entonces aquí, este es el componente Fx y con estas líneas punteadas, me salió medio chueco, pero lo desplazas un poquito más. Y estos son para los componentes de Fy, ¿sale? Para calcular f de x utilizo la fórmula que f de x es igual a f coseno de alfa. Entonces quedaría que f1 por coseno de alfa es igual a f1 vale 10. Entonces aquí sería 10 coseno de el valor del ángulo, que es 55. Y me voy con F2. Pero aguas, aquí, si te das cuenta, F2 está del lado izquierdo, está del lado contrario. Estos vectores van con el plano cartesiano, es decir, que si están del lado izquierdo o van hacia abajo, su valor o su magnitud se considera negativo. Siempre van a restar. Y los que van hacia la derecha o van hacia arriba siempre van a sumar. Esa es la gracia de los vectores. Entonces, como este F2 está a la izquierda y solo es horizontal, se considera que su componente es menos, o sea, porque va hacia la izquierda, 5. ¿Sale? Acuérdate que los vectores horizontales solo tienen componente en X. Y realizo esta operación de 10 coseno de 55 menos 5. Y lo que tenemos es 0.736 newtons. ¿Sale? Bueno, ya que tengo el paso 1, el paso 2 es calcular los componentes de Fy, hacer la sumatoria con Fy. Voy de nuevo, voy con el F1. Para calcular Fy es F seno de alfa, entonces me quedaría F1 por seno de alfa.
y tengo que F1 vale 10 seno de 55. 55 es porque restamos 180 menos 125. Ahora me voy con F2, pero como es un vector horizontal, no tiene componente en Y, o sea, no tiene una altura, por decirlo así. Entonces, solamente este sería el valor de Fy. Sustituyo en mi calculadora y me da 8.2 newtons. Esos valores 0.736 y 8.2 son los que voy a utilizar para calcular FR. Voy a disminuir tantito porque se ve enorme el pizarrón. Entonces quedaría tercero, FR es igual a, entonces queda FR es igual a raíz de fx al cuadrado más fy al cuadrado, que eso es igual a fx, es de este, sería 0.736 más al cuadrado, 8.2 al cuadrado, y sustituyes en tu calculadora. Ten cuidado porque posiblemente necesites abrir paréntesis, ¿sale? Y me queda la módica cantidad de 8.23 newtons. Y ese es el resultado. Ay, rayé mi resultado todo feo. Ahí está. Y esa es la módica cantidad de FR. ¿Sale? Bueno. Ahora voy a resolver otro ejercicio. En realidad igual. Es muy similar. Ya que sabemos cómo resolverlo, bueno, espero. Vamos a comenzar. Paso 1, calculo los componentes de Fx o hago la sumatoria. Pero no puedo calcularlos porque aquí es 115 y debo utilizar ángulos menores a 90. Entonces vuelvo a utilizar eso del ángulo lineal. Como ya tengo 115, yo quiero calcular alfa. Entonces alfa va a ser 180 menos 115. Y me da 65 grados. Esos 65 son los que voy a utilizar para calcular los componentes del vector 1. A 6 le vamos a asignar F1 y a 9 F2. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Eso ya lo dije como 3 veces. F1 es por coseno de alfa, me va a dar su componente en X, o sea, 6 por coseno de alfa, que es 65, más o menos, dependiendo del sentido, del componente X de F2. Si te das cuenta, F2 va a la izquierda, es negativo, y como es horizontal, pues no hago cálculos, directamente lo anoto ahí en F de X, ¿sale? Porque está en el eje X. Sería menos 9. Hago operación de 6 coseno de 65 menos 9 y me queda la módica cantidad de 6.46 newtons. Este resultado es el que voy a utilizar para calcular la fuerza resultante. Paso 2. Calculo o hago la sumatoria de Fy. Y tengo que para F1 es F1 por el seno. Recuerda que para Fy es seno. Seno de alfa es igual a 6 por seno del ángulo, que es 65. Y ya no le sumo nada porque este vector pues no tiene componente Y. Se queda así solillo. ¿Sale? Queda así. Y ahora sí. Paso 3. Calculo la fuerza resultante. Y para la fuerza resultante es igual a f de x al cuadrado más f de y al cuadrado.
La ventaja del cuadrado es que aunque sea negativo, pues te va a dar positivo. ¿Sale? Regla de los signos. 6.46 al cuadrado más... este no lo calculé. Me da 5.44 newtons. Eso lo voy a sustituir. 5.44 al cuadrado. Voy a mi calculadora y me da 8.44 newtons. Y ese es el resultado para la fuerza resultante. ¿Vale? Bueno, yo espero que te haya sido de utilidad. Nos vemos.